la segmentación de tarifas que llegó finalmente. Mejor la escuchamos, dale. El 90% de la población, esto es, no solo la población más vulnerable, sino también el segmento que consideramos medio, no va a recibir ningún otro tipo de aumento de los que ya se imputaron al principio, en los primeros meses del año, en lo que resta del año. Estos aumentos, en el caso de la tarifa social, fueron de un porcentual que no podía ser mayor que el 40% del coeficiente del aumento del salario mínimo del año pasado. En el caso del sector intermedio, no podía ser mayor que el 80% de eso. Fueron aumentos que fueron primero de 20 y después de 23, que ya se implementaron. No hay ningún otro aumento en lo que resta del año. Según Gabriela Cerruti, el 90% no va a recibir ningún tipo de aumento. Estamos hablando de un 10% de la población. Veremos a ver si esto realmente cuando se efectivice esto será así. Tenemos algunas placas para ir repasando para entender a quién realmente le va a pegar la segmentación que finalmente el gobierno hizo efectiva en el día de hoy. A ver, está dividido en 3 niveles. El nivel de mayores ingresos o el segmento más alto es quien tendrá que pagar la tarifa plena. Es decir, o sea, no, cero subsidio. Te va a triplicar o cuadruplicar la tarifa. Exacto. Ingresos mensuales netos superiores a 333.410 pesos, núcleo familiar. Exacto. Ahora, estos 3 puntos que tenemos acá son para que vos, que estás en casa, veas a ver si estás dentro de este segmento, de este primer segmento. Bueno, si tus ingresos familiares, los ingresos mensuales, perdón, del núcleo familiar son superiores a 333.410 pesos, estás dentro de este segmento. Si sos titular de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, lo mismo. Y si sos titular de 3 o más inmuebles, también tendrás entonces tarifa plena, que como bien decías vos, Paulino, es retroactivo. Sí, al 1 de junio. Exacto. Pero volvamos a la placa anterior. Sí. Si alguno de los 3 requisitos cumplís, entrás. Eso, no es que tenés que tener los 3. Sí. Podés tener 3 inmuebles o más, no tener trabajo, no tener ingreso, pero igual vas a pagar tarifa plena. Tal cual, exactamente. Bueno. Seguimos con la siguiente placa que está también marcando este mismo segmento, el de mayores ingresos. Si sos titular de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo, también claramente entras aquí, o titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. En cualquiera de estos casos, si cumplís con uno solo de estos requisitos, pagás tarifa plena. A ver, el segundo nivel, en este caso estamos hablando de los que tienen tarifa social. Este es el segundo nivel. No, en realidad tenemos el segmento medio y... bueno, estos está bien. Son menores ingresos, que son los incrementos que para todo no deben superar el 21,4%. Está bien. Ingresos netos menores a 95.260 pesos, integrantes del hogar con certificado de vivienda, comedor o merendero comunitario registrado. Es tarifa social. Exactamente, aquellos que reciben algún tipo de tarifa social. Si tenés una pensión vitalicia o veterano de guerra de Atlántico Sur, un integrante con certificado de discapacidad o con un ingreso neto menor a 1.5 canasta básica total. Ese CBT es canasta básica total, ¿no? Exacto. En ese caso también. Y acá está ingresos medios, que entra una porción importante de la población en blanco y que le pega de lleno a la clase media o clase media empobrecida de los últimos años. Te diría que es casi que la gran mayoría, ¿no? de la sociedad que, le va a impactar de esta manera. Tienen las condiciones para integrar este nivel, quienes tienen 2 o más inmuebles o un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares de conviviente con certificado único de discapacidad. Hay una persona con discapacidad, con certificado, allí no rige, pese a que pudiera eventualmente tener un auto con una antigüedad menor a 3 años o ser propietario de 2 o más inmuebles. Exactamente. Bueno, pero está Sofía Diamante, ¿te parece que hablemos con ella? Que claro, sabe es una especialista, tanto de este tema. Además. Sí, y aparte para aclarar todas estas preguntas que vos tenías hace un ratito. ¿Está en la redacción de La Nación, Sofía? Sofía Diamante. ¿Cómo va, Sofía? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué detalle se nos está escapando?
No, a ver, hay falta información todavía. Esto, lo que están contando, salió publicado hoy en el Boletín Oficial. Es uno de los pilares del programa económico de Martín Guzmán, del ministro de Economía, que está buscando bajar los subsidios a la energía. Y una forma de hacerlo es aplicando esta segmentación. Lo que no sabemos todavía es si aquellas personas a las que se les va a quitar el subsidio, que va a ser de manera paulatina, va a ser por bimestre, es decir, cada 2 meses va a haber un pequeño aumento con la idea de que para fin de año no reciban más subsidios. Lo que no se sabe es si estos ingresos que estamos hablando de 330.400 pesos, esas personas que tengan ingresos mayores a ese número, si es por persona o por grupo familiar. Eso en verdad no está al detalle. Lo que dice la resolución es que se va a ir actualizando porque en verdad es toda aquella persona que tenga un ingreso mayor a 3 canastas y medias básicas. Entonces la canasta básica se va actualizando cada mes. Pero claro, no es cualquier canasta básica, es la canasta básica que necesita una familia tipo, es decir, 2 adultos y 2 menores. Por eso es que se habla de una familia, pero en verdad ese es el umbral a partir del cual se empieza a pagar la tarifa plena, pero no sabemos si es por el ingreso solo del titular de la boleta o si es por todos los que viven en esa casa. Eso falta detallar, todavía el gobierno no habló, el Ministerio de Economía no dieron detalles, tampoco sabemos de cuánto va a ser el aumento, le van a quitar el subsidio, pero cuánto va a incrementar, tampoco lo sabemos y esperemos que en el transcurso de hoy o en los próximos días ya haya más novedades. Ahora, cuando decís esto, Sofi, que no sabemos a cuánto va a aumentar, estamos hablando de cuál va a ser el aumento paulatino que vos marcabas recién. Es decir, el aumento no va a ser un de sopetón que te van a sacar todo el subsidio. No, por suerte hoy aclararon que va a ser de manera gradual. La idea es que de acá a fin de año ya se empiece a quitar todo el subsidio. Lo único que tenemos de información de datos es que hoy los usuarios de luz y gas pagan alrededor del 20% nada más de lo que cuesta el gas y de lo que cuesta la generación eléctrica. 20%, o sea, habría que pagar el 100%. Pero no sabemos eso cuánto es el impacto final, porque después cuando nosotros vemos la tarifa, no solo está lo que cuesta el gas y la generación eléctrica, sino está también lo que cuesta transportarla de esos lugares a los centros de consumo, distribuirlos en los hogares. Hay muchos factores. Entonces no sabemos cuánto es el aumento. Cuando uno habla con analistas privados dicen, podría ser más de 200%, pero la verdad que el dato fino no lo tenemos, no lo dijo el Ministerio de Economía y esperemos saberlo en los próximos días, sobre todo para que haya previsibilidad, el que tiene que pagar la tarifa plena sepa cuánto le van a aumentar. Sofía, ¿las empresas tienen información de a quién le van a cargar la factura? ¿O todavía eso sigue siendo parte? Porque las empresas hasta ayer me decían, nosotros tenemos información. Hablan de más de 900.000 clientes de luz que van a pagar tarifa plena y más de 728.000 de tarifa de gas que van a de usuarios de gas que van a pagar tarifa plena. Vos le preguntás a las empresas, yo no tengo a Pedro, a Juan, a aquel, al otro, ¿qué es por zona geográfica? Es por esto que nosotros mencionábamos las tablas. ¿Cómo cruzás esos datos? ¿Cómo los tenés tan finito y tan claro? ¿Qué pasa con el que alquila una propiedad que puede estar a nombre de tal y ese contrato de alquiler no está validado ante el organismo correspondiente? ¿Va a pagar tarifa plena? La mayoría de los casos, aparte, ¿no? 90%. Sí. Hablando del 90%. Perdón, no, Sofía, pero... Son muchísimas preguntas que nos hacemos todos. A ver, los números que vos dijiste de quiénes son los que van a dejar de recibir el subsidio, esas 900.000 personas, es solo en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Son 700 en gas, pero solo AMBA, no sabemos en el resto del país cuántas van a ser. Punto número 1. Segundo, las empresas no saben. Hoy mismo cuando salió publicado en el boletín oficial, las consulté a las distribuidoras, vamos a decirlas, las que en electricidad son Edenor, Edesur, en gas pueden ser Metrogas, Naturgy, Camusi. Les pregunté, bueno, ¿y ustedes les avisaron, les informaron? Dijeron, no, nos enteramos también por el boletín oficial, todavía no las convocaron. ¿Qué es lo que están esperando ellas? Es, vos me tenés que dar una base de datos y decirme a quiénes les tengo que quitar el subsidio. Y también tarda mucho tiempo en que ellos crucen esa información, esos quits, imaginemos, con los medidores, números de medidores, para ver a quién se le empieza a quitar el subsidio. La verdad que es un trabajo muy, muy grande, que es difícil que se implemente ya, como dice hoy decía la publicación del boletín oficial, que es retroactivo al 1 de junio, es decir, que ya con las próximas boletas no que llegan en julio. No llegan. Es muy difícil, claro. La verdad que es muy complicado que se implemente. Por eso, pero son un montón de preguntas que lo problema es que el Ministerio de Economía no habla, no cuenta, no nos informa, ni siquiera habla con las empresas, tampoco con el periodismo, sino que directamente lo publicó hoy en el boletín oficial. Qué improvisación, porque yo pienso a todo esto, Sofía, que en el medio hay una necesidad imperiosa fiscal de recalibrar con el fondo del acuerdo, las metas. Probablemente hoy cuando se conoce el presupuesto no se conoce la meta de inflación. Yo creo que eso es muy sintomático porque se está negociando todavía con el fondo. Y el fondo está queriendo saber cómo va a ser la acumulación de reservas, que no está pudiendo lograr. Más bien se está desprendiendo de dólares en épocas de todavía vacas, entre comillas, relativamente gordas, con liquidación del campo, a eso voy. En un contexto donde además necesita, para mejorar las cuentas fiscales, es decir, reducir el nivel de subsidios,
que le pega de lleno a la cuenta de lo que gasta respecto a lo que le ingresa y por lo tanto lo que le falta, lo que tiene que financiarse, que no quieren que sea con emisión, esa emisión que volvió a ser el denominador común de una parte del financiamiento del Estado en abril y que se repitió en mayo y que se repitió la semana pasada. Para eso es indispensable bajar los subsidios. Para bajar los subsidios es indispensable aplicar la segmentación y que un 10% de la población, 1 de cada 10 más o menos, pague tarifa plena y por lo tanto que esa plata no la pague el Estado, la pague el usuario con su propio bolsillo. Pregunta del millón es, hace mucho tiempo que vienen hablando de esto. Lo anuncian con retroactividad y nadie tiene la información suficiente y no podemos ni siquiera nosotros comunicar a quiénes le va a tocar y a quiénes no. Es desopilante. Es increíble. Sí. Paulino, es como decís exactamente, el gobierno se comprometió este año a bajar el déficit, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos. ¿Por qué? Porque no tiene forma de financiarlo. Ya la emisión monetaria vimos que está teniendo repercusiones en la inflación. Entonces no hay forma de financiarlo. Lo que dijo Martín Guzmán al comienzo de año era que lo iba a reducir todo con un corte en los subsidios de la energía. Bueno, el impacto internacional, cómo hizo disparar los precios del gas y también la demora en implementar el aumento de tarifas, es lo que hace que ese ajuste por tarifas, por subsidios de la energía no va a ir. Hay que ver cuando salgan más datos en el presupuesto por dónde van a terminar ajustando, si es por obra pública o transferencia a las provincias. Y ustedes decían, al gobierno le está costando, con precios altísimos de la soja, que al Banco Central le está costando comprar dólares. Sí, pero se le están yendo por la energía. O sea, la energía es un tema muy sensible porque le impacta de lleno al gobierno por dos puntas. Por el lado de los dólares, que no está pudiendo recaudar, que es una de las metas con el FMI, y por el lado de los subsidios a la energía, es decir, por el lado del gasto fiscal. Así que son dos temas sensibles que por ahora el gobierno no lo está tratando de manejar y ya estamos a 15 de junio. Así que va a ser muy complicado. Ahora, Sofi, una pregunta que se hacía Paulino hace un rato que tenía que ver con las zonas, las llamadas zonas desfavorables. ¿Se habló de esto? ¿Se dio algún detalle con respecto a qué va a pasar con la gente que vive en el sur, por ejemplo? Bueno, las personas que viven en el sur ya tienen un subsidio extra que se llama zonas frías. Eso no cambia para ellas. Queda igual. Exactamente. Básicamente aquellos que reciben tarifa social, que son entre un 25 o 30% de la población, ya tuvieron el aumento del 21% en marzo en gas y en electricidad fue un parte en marzo, parte en junio, hace poco. Para ellos ya no hay más aumentos. Tampoco hay más aumentos para el segmento medio de la población. Tuvieron un aumento del 42% en total entre marzo y junio. No hay más aumentos. Estamos hablando igual niveles 42% contra una inflación que por ahí termina el año en 75%. Así que es difícil. Es difícil que todos los subsidios se vayan a reducir solamente con un 10% de la población que va a dejar de recibir estas transferencias del Estado. Es complicado. Y encima, si ni siquiera sabemos si se va a implementar, y encima se va a implementar de manera paulatina, no es que de un día para el otro se ahorran todo ese subsidio. Sí. No, va a terminar a fin de año. No. Así que es complicado, no sabemos esa información. Y además un dato adicional chiquito, pero puede afectar la razonabilidad de los aumentos, que fue el argumento jurídico por el cual se frenaron los primeros ajustes en la era Macri por parte de una jueza en San Martín que